Bien, vamos con lo que por mucho es la nota más importante del día de hoy, que son los ataques que Israel llevó a cabo el día de ayer sobre Irán. Vámonos por partes porque hay muchos detalles muy interesantes aquí, pero empecemos por la razón. ¿Por qué decidió hacer esto Israel? Y ojo, aquí estamos hablando de la explicación que Israel da. Vamos a agregar contexto, obviamente, para que tú formes tu opinión sobre si estos ataques fueron válidos o no fueron válidos. Nosotros simplemente te vamos a presentar la información. La explicación original o la explicación oficial por parte de Israel es que están tratando de evitar que Irán desarrolle armas nucleares. ¿De dónde están sacando esto? Porque pues si recordamos, esa fue la excusa para que Estados Unidos invadiera Irak y luego resultó que Irak jamás tenía planeado, ni siquiera tenía la capacidad de desarrollar armas nucleares. Entonces no es como que una excusa muy nueva y no es una excusa muy creíble en ese aspecto de lo que pasó en Irak. Pero ¿cuáles son los argumentos que da Israel para decir que Irán está tratando de desarrollar armas nucleares? Irán tiene un programa de enriquecimiento de uranio. El enriquecimiento de uranio es una de las maneras posibles para desarrollar un arma nuclear, pero hay que decir que no es la única razón por la que alguien puede estar tratando de enriquecer el uranio. También se puede enriquecer uranio para producir energía nuclear, energía de uso civil, o sea, básicamente para darle electricidad al país, a la población civil. Y eso es, según Irán, lo que están haciendo. Entonces, la posición por parte de Israel es que este enriquecimiento de uranio tiene que ver con que Irán quiere tener armas nucleares. Oficialmente, Irán no tiene un programa de desarrollo de armas nucleares. El programa de enriquecimiento de uranio es oficialmente para uso civil. Pero también tenemos que dar este contexto importante. Irán tiene este programa de enriquecimiento de uranio y también tiene un programa espacial. Y aquí pues vamos a ser honestos, no es como que Irán vaya a poner su bandera en la luna. No se ve como un programa espacial bastante prolífico ni con muchos objetivos muy grandes. Entonces, parte de lo que sospechan algunas personas, sobre todo en Israel, es que esta es una manera indirecta de llegar a tener un arma nuclear, porque pues con el programa de enriquecimiento de uranio, pues básicamente obtienes la materia prima para producir el arma, y con el programa espacial, pues a final de cuentas estás desarrollando cohetes, cohetes que van a la luna o cohetes que van a Israel, es lo mismo. Entonces, pues esto es lo que da la sospecha de que Irán está tratando de producir estas armas nucleares. Con el programa de enriquecimiento de uranio tienen la materia prima y con el programa espacial obtienen la manera de llevar esa materia prima a otros lugares del mundo. Entonces, pues básicamente la capacidad para realizar un ataque nuclear sobre algún blanco, específicamente Israel. Estos son los argumentos por parte de Israel, pero volvemos a repetir, no existe un programa de enriquecimiento de uranio de manera oficial en Irán o por parte del gobierno iraní. Perfecto. Ahora, esto sucede en un momento bastante interesante. Hay dos puntos que tienen que ver exactamente con cuándo sucede este ataque que nos parece importante mencionar o tratar de explicar un poco. El primero es que Irán está muy debilitado. La estrategia de Irán para tratar de defenderse de Israel o para tratar de atacar a Israel en general, competir con Israel por la influencia en Medio Oriente, había sido a través de grupos indirectos, que en inglés se les llama muy comúnmente proxies. Básicamente, Irán no está pegado a Israel, tienen dos países en medio, está Irak en medio, está Siria en medio, etcétera. Entonces, Irán no está pegado a Israel, y la estrategia de Irán había sido la de financiar grupos guerrilleros o rebeldes o terroristas o como se les quiera llamar, financiar grupos en los países que rodean a Israel o que están más cerca de Israel, como los hutíes, como Hezbollah, como Hamas, inclusive que está dentro de Israel o al menos está pegado a Israel, depende de cómo lo quieras ver. Pero financiaba a estos grupos que tenían la capacidad de atacar directamente a Israel sin que Israel tuviera la capacidad de atacar directamente a Irán, porque están lejos el uno del otro. Esta había sido la estrategia en los últimos, digamos, 10 años al menos, y poco a poco Israel ha ido debilitando estos grupos, ha ido eliminando estos grupos. Entonces esta primera línea de defensa iraní, pues básicamente ya no existe. Entonces, Irán sí se ha visto muy disminuido en su capacidad de responder. Tanto así que el año pasado Israel derribó el helicóptero del presidente en activo de Irán, o sea, del presidente de ese momento de Irán.
y la respuesta de Irán fue muy, muy débil. Probablemente no porque no quisieran ni porque no se sintieran ofendidos o atacados. ¿Qué otra ofensa más grande puede haber que eliminar a tu presidente en activo? Y aún así, quizás por la falta de la capacidad, Irán no pudo hacer básicamente nada al respecto. Entonces, Israel está viendo a Irán en una posición muy vulnerable, los está viendo en una posición muy debilitada y quizás lo consideran como su mejor oportunidad para por fin poder atacar a Irán, perdón, de una manera definitiva. Que definitiva no quiere decir, o al menos no necesariamente quiere decir, que vayan a invadirlos y que vayan a destruir completamente Irán. Irán es un país muy grande, pero sí en una manera definitiva para sus objetivos. Entonces, esa parte es muy interesante. Y la otra es que esto sucede en medio de negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Steve Witkoff, que es el principal mediador entre los países de Medio Oriente y la administración de Donald Trump, tenía de hecho una junta planeada para este domingo con sus contrapartes iraníes. Y obviamente esa junta ya se canceló. Irán dijo, pues, ¿qué vamos a negociar? Si de todos modos ya me atacaron, como que, ¿para qué voy a negociar contigo? Entonces, obviamente esa junta ya se fue al diablo, básicamente. La opción diplomática que se estaba buscando, lo que buscaba Estados Unidos era ponerle un límite al enriquecimiento de uranio de Irán sin tener que atacarlos. O sea, de llegar a un acuerdo en el que Irán se comprometiera a, ok, voy a enriquecer uranio, pero solo hasta este porcentaje que me permita desarrollar la energía nuclear, pero no un arma nuclear. La opinión o el plan preferido de Estados Unidos era, vamos a llegar a este acuerdo, vamos a lograr este objetivo sin tener que atacar Irán. Y lo que hace Israel el día de ayer es básicamente darle a entender a Estados Unidos, tu política externa me vale, tu política externa me da igual, yo voy a hacer lo que yo quiera, yo decido cómo vamos a afrontar esta situación y yo soy el que va a ir marcando la pauta de cómo vamos a afrontar la situación de Irán. Tus negociaciones, si tú quieres que sea diplomático, honestamente me da igual, el que manda aquí soy yo. Entonces, también tenemos que decir que esto es una gran afrenta, o nosotros lo vemos como una gran afrenta para la política externa de Estados Unidos. ¿Cómo? ¿Por qué Israel se siente con la capacidad, con la valentía? ¿Por qué se atreve a demeritar de esta manera la posición o la postura de la principal potencia económica y militar del mundo, que es Estados Unidos? Pues quién sabe. Ya tendríamos que caer en teorías de conspiración que no creemos para poder explicar esto, pero esa es la situación en la que estamos. Y aquí, bueno, ya entendimos por qué sucede el ataque. Algo interesante aquí es ver cuáles fueron los blancos. Los blancos de este ataque fueron principalmente los centros donde se desarrolla estos proyectos de enriquecimiento de uranio en Irán y varias bases militares también. Pudiéramos decir que lo que se puede ver entonces es que la intención de Israel es dejar a Irán sin la capacidad de seguir enriqueciendo uranio, por un lado, y sin la capacidad de responder militarmente por el otro. De hecho, el segundo al mando de la Guardia Revolucionaria de Irán, que es el ejército de Irán, fue víctima en estos ataques. Varios científicos que trabajaron en estos proyectos con el uranio fueron víctimas en estos ataques. Entonces, bueno, esta es la situación en la que estamos. Por eso fue el ataque. Estos fueron los blancos. En este momento tan importante sucedió. Pero lo último que queremos comentar es algo todavía, al menos desde nuestro punto, más interesante. Con todo lo que ha estado haciendo Israel, perdón, con todo lo que ha estado haciendo Israel, pues pudiéramos pensar que simplemente se volvieron locos, que decidieron atacar a todo el Medio Oriente y que ya les da igual lo que piensen de ellos, que también tendríamos que decir eso. ¿Qué tan más mal se puede ver Israel después de lo que está pasando en Palestina, después de lo que está pasando en Cisjordania? Pues yo creo que también en Israel dijeron, mira, ya somos los malos, no es como que nadie de la comunidad internacional nos vaya a ver como buenos, entonces pues ya vamos a darle hasta donde tope, vamos a atacar a todo el mundo, total, ya qué más da, ¿qué es un país más para nosotros? Probablemente eso también fue parte ahí del cálculo político para decidir atacar Irán. Pero bueno, con todo esto que han estado haciendo, sí pudiéramos pensar, habrá gente que piense, pues ¿qué les pasa? Se volvieron locos, se les botó la canica, decidieron que ahora todo el mundo es su enemigo. Pues no necesariamente. Esta estrategia que está siguiendo Israel viene desde el siglo pasado, desde finales del siglo pasado. Hay un documento muy importante que se le conoce como el Clean Break, que pudiéramos traducir burdamente al español como el nuevo comienzo o el empezar de cero, que fue un memorándum que se preparó por un think tank israelí para en ese entonces y otra vez ahora primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.
Y en este documento se detalla que la nueva estrategia a mediano o largo plazo de Israel debe de ser la de desestabilizar o derrocar a los gobiernos de 7 países en específico. Esta lista de 7 países era básicamente una lista de requisitos que tenía que ir palomeando Israel para poder asegurar la estabilidad en la zona que es Medio Oriente. Y es muy interesante ver esta lista hoy en día, porque en esta lista podemos encontrar a Líbano, Somalia, Sudán, Siria, Irak, Libia, y esos 6 países, esos 6 primeros países que están en la lista, ¿qué tienen en común? Que todos han sido desestabilizados o han visto a sus gobiernos derrocados. En el caso de Irak, específicamente han sido invadidos por Israel o Estados Unidos o los dos juntos. Entonces, pareciera que le entregaron esta lista de deseos, esta lista de súper a Benjamin Netanyahu, y lo que ha estado haciendo desde 1996 ha sido irla cumpliendo poco a poco. ¿Y cuál es el séptimo país en la lista? ¿Cuál creen que pudiera ser el séptimo país en la lista? Irán. Irán, Israel lo está viendo en este momento como el último que le falta, el último requisito para poder terminar la lista del clean break y por fin poder alcanzar la estabilidad en Medio Oriente, que habría que preguntarle a esos 7 países qué tan estables son hoy en día, porque no todos han sido invadidos, no todos han sido oficialmente, digamos, intervenidos por parte de Israel o Estados Unidos. En muchos casos, como en Siria o como en Libia, lo que han hecho es simplemente derrocar al gobierno y dejar que el país se quede en completa anarquía, que se lo peleen grupos terroristas, extremistas islámicos, etcétera. Básicamente que el país pues ya no tenga la capacidad de responder de ninguna manera y que la gente de ese país no tenga ningún tipo de orden en su vida. A final de cuentas, entre más se queden en este desorden, pues más fácil va a ser que se mantengan en una posición en la que no puedan tener ninguna influencia en Medio Oriente. Esta es la parte más interesante. Israel simplemente está siguiendo un plan que habían detallado desde el 96 y lo han estado llevando a cabo al pie de la letra poco a poco. Hay una declaración muy interesante por parte de Wesley Clark, que en ese momento era el director o el comandante general de la OTAN, que es la alianza militar más importante del mundo, que justo después de los ataques del 11 de septiembre en Estados Unidos, de las Torres Gemelas, dice en una entrevista, y lo dice textual, ahorita vamos a poner el video aquí, dice de manera textual que llega al Pentágono y le dan una lista y le dicen, mira, vamos a invadir Irak. Y él dice, ¿por qué? Y le contestan, pues no sé. Y le dan una lista de 7 países y dicen, mira, en los próximos años Estados Unidos va a entrar en conflicto con estos 7 países. Esta es nuestra nueva estrategia. Y curiosamente esa lista es la misma lista que se había detallado en el clean break de Israel. Entonces, pues bueno, ¿por qué pudiéramos ver a Israel teniendo tanta influencia sobre la política externa de Estados Unidos? ¿Por qué los podemos ver con las agallas, digámoslo así, de simplemente ignorar las preferencias de lo que Estados Unidos quiera y tomar acción por su propia mano? Ya dejaremos que tú lo decidas. Pero ¿qué más podemos decir de esta situación? Esperamos que no se expanda, esperamos que Estados Unidos no se involucre de manera más directa, aunque también hay que decirlo, ¿quién le va a poner un alto a Israel? Si no lo puede hacer toda la comunidad internacional y el único país que sí lo puede hacer, que es Estados Unidos, no se atreve a darle la contra, pues tampoco esperamos mucho de la situación. Veremos qué pasa.